¿Qué sucederá con los que aman a Jesús después de abril de 2025? ¿Está tu corazón verdaderamente preparado para lo que viene? En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, el Espíritu de Dios nos entrega una verdad reveladora. El Señor soberano no actuará sin antes compartir sus secretos con aquellos que han sido llamados a hablar en su nombre. Esta no es simplemente una frase para consolar el alma, es un llamado urgente, un despertar del Espíritu. Dios ha hablado, está hablando y seguirá hablando, y abril de 2025 no ha sido pasado por alto en su calendario divino. En esta palabra que compartimos, se abrirán tus ojos a señales invisibles para el mundo, a advertencias del cielo y a cumplimientos que han sido declarados desde tiempos antiguos. Verás qué posturas del corazón debes abrazar y qué decisiones podrían sellar tu destino espiritual. La palabra de Dios es viva y resuena con poder. Algo glorioso está por irrumpir. ¿Estás dispuesto a comprender lo que el cielo ha preparado para ti? Desde la eternidad, el Padre ha determinado momentos exactos para intervenir en nuestra historia. Fechas que para muchos pasan desapercibidas, pero para quienes viven guiados por el Espíritu Santo, son señales inequívocas del mover divino. Abril de 2025 está cargado de una atmósfera espiritual intensa. Hay quienes lo sienten ya, aunque aún no pueden explicarlo. Pero no es casualidad que tú estés aquí, frente a este mensaje. No es una coincidencia. Es el susurro de Dios llamándote, es una trompeta sonando antes de que se abran los cielos. Porque hay momentos donde el cielo se acerca a la tierra, donde los propósitos eternos comienzan a desplegarse con mayor claridad. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta palabra nos recuerda que no vivimos en el caos, sino bajo un diseño celestial, y abril puede ser una de esas horas marcadas desde la eternidad. Dios ha usado los tiempos y las fechas para comunicarse con su pueblo, para liberar, para corregir, para traer bendición o emitir juicio. La Pascua fue fijada por mandato divino, no como una celebración humana, sino como un recordatorio eterno del poder redentor de Dios. Fue en el mes de Nisán que el Señor rompió las cadenas de esclavitud del pueblo de Israel, y siglos después, en esa misma fecha, el Hijo de Dios fue entregado como el Cordero perfecto, cumpliendo la promesa de redención. Esto nos revela que los actos de Dios siguen un patrón, que Él no improvisa, sino que todo forma parte de un plan sagrado que avanza con precisión divina. Si abril de 2025 es uno de esos momentos donde el mundo espiritual se activa, donde una puerta se abre en lo invisible, hay almas que ya lo presienten, porque lo que vemos en las noticias, en las naciones, en la atmósfera espiritual, no son eventos aislados, son ecos proféticos, susurros del cielo que anuncian que estamos a las puertas de una nueva dispensación. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esa expresión no es simbólica, habla de urgencia, de cercanía, de una intervención inminente. Cuando el Espíritu nos permite discernir los tiempos sagrados, cuando se abren nuestros ojos a las estaciones del alma, comprendemos que abril puede ser mucho más que un simple mes de primavera. Puede ser una invitación
a cruzar hacia algo nuevo o una advertencia divina, o ambas cosas. El calendario hebreo, muchas veces ignorado por la iglesia actual, guarda secretos del corazón de Dios. Abril de 2025 coincide con el mes de Nisán, el primero en el calendario sagrado, el mes de los nuevos comienzos, el mes de la redención. En Éxodo 2, el Señor le dice a Moisés: «Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año». No fue una recomendación cultural, fue una orden divina. Y con esa nueva forma de contar el tiempo vino una oleada de liberación, de señales y de gloria. ¿Podría hacerlo otra vez? Claro que sí. Abril está marcado como umbral, como una puerta abierta. Y en la Biblia, las puertas tienen un peso espiritual profundo. Son momentos de cruce, de decisiones que transforman, de encuentros con lo eterno. Jesús se presentó como la puerta en Juan 10:9. «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». Pero también que debemos saber que no toda puerta lleva a la salvación. Algunas se abren para separar, para probar, para decidir. Y este mensaje no es casualidad, es para ti, porque estás a punto de entrar en algo que no podrás entender con la mente natural, sino solo a través del Espíritu Santo. Algunas fechas no son simplemente días en el calendario, son momentos sellados en el cielo, marcados por el dedo de Dios para la transición, el juicio o la separación. Cuando leo Génesis 7:11, donde se relata el inicio del diluvio, mi corazón tiembla ante la precisión divina. A los 17 días del segundo mes, ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Ese no fue un día cualquiera, fue el día exacto en que el arca se cerró y ya no hubo regreso. ¿Será que abril de 2025 es también una de esas fechas selladas? ¿Una puerta que se cerrará o se abrirá, quizás por la eternidad? Hay en el ambiente espiritual una urgencia santa, una sensación ineludible de que algo está girando, como si estuviéramos siendo llevados suavemente pero con firmeza hacia una estación definitiva, donde se definen caminos y se revelan verdades. Lo que no haya sido afianzado en lo secreto, en lo espiritual, quedará al descubierto. Recuerdo lo que el Señor dijo por boca del profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11. «He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor». ¡Qué advertencia tan profunda! No se trata de un silencio de Dios, sino del endurecimiento de corazones que por tanto tiempo se negaron a escuchar. El Espíritu Santo nunca deja de hablar, pero llega un momento en que el alma se cierra por completo. Por eso, cuando el cielo aún está hablando, debemos prestar atención. Abril puede ser esa brecha, esa ventana, donde la voz de Dios aún resuena con claridad, pero que no permanecerá abierta indefinidamente. Israel conoció bien los tiempos señalados. Cada cita que Dios establecía con su pueblo era precisa, divina, intencionada. Levítico 23 lo deja claro. Las fiestas del Señor no eran rituales vacíos, sino convocatorias santas, momentos de encuentro con el Altísimo. Y muchas de esas citas ocurrían en abril. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias.
Todas reflejan algo profundo del corazón de Dios: sacrificio, purificación, resurrección. ¿No sería coherente que el mismo Dios, quien estableció esos tiempos como sagrados, los usara también hoy para hablarnos, para movernos, para preparar nuestras almas? No se trata de idolatrar un mes, sino de discernir el ritmo del cielo, porque si uno abre el espíritu, puede notar cómo los movimientos del reino han coincidido históricamente con estas estaciones: despertares espirituales, caídas de potencias, levantamientos de voces proféticas, muchos en abril, y no es por casualidad, es porque el Dios que controla el tiempo también escoge con intención cuándo intervenir. Y si lo observamos con ojos del espíritu, veremos que abril no es solo parte del calendario, puede ser una señal, una convocatoria. Tal vez lo has sentido también. Esa carga dulce, ese suspiro interno, ese estremecimiento silencioso en tu interior, como si algo sagrado estuviera por nacer. No ignores eso. Es el Espíritu Santo, mi querido, mi querida, quien está estremeciendo a los suyos, despertándolos con ternura, pero con urgencia, porque no es tiempo de dormirse. Como las vírgenes prudentes del Evangelio, necesitamos tener aceite, mantener la llama encendida, velar por la llegada del esposo. La gracia aún fluye, sí, pero su flujo no es eterno. No podemos jugar con el tiempo. Jesús mismo nos llamó a discernir los tiempos. En Mateo 16:3, Él reprende a aquellos que saben leer el clima, pero no saben interpretar las señales divinas. Oh, cuánto necesita esta generación abrir los ojos del alma. Abril de 2005 puede no ser el final, pero bien podría ser el umbral de una nueva dispensación espiritual, una ruptura con lo anterior, un nuevo mover del cielo sobre la tierra, porque el Dios que no cambia siempre avisa antes de actuar. Así fue con Noé antes de la tormenta, con José antes de la hambre, con Moisés antes del éxodo, con Jesús antes de su ministerio. Siempre hay una preparación, una previa, una intimación divina. Y ahora me pregunto, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo contigo? ¿Qué señales te ha estado enviando? ¿A qué te estás llamando antes de que el reloj marque abril? No subestimes los susurros del cielo. Tal vez llevas meses sintiéndote inquieto, agitado, tal vez incluso emocionalmente cargado. No estás solo. Muchos hijos e hijas de Dios están sintiendo esa misma vibración. Y eso, mi amado, mi amada, no es otra cosa que el preludio del Espíritu preparándolo todo. Es como si el Espíritu Santo estuviera afinando con delicadeza el oído interior de aquellos que le pertenecen, apartando todo lo que es superficial, trayendo a la luz lo que ha estado oculto en las sombras. En Hebreos 12:27 se nos recuerda que el Señor sacudirá una vez más no solo lo visible en la tierra, sino también lo que está en los cielos, para que solo permanezca lo que es eterno y firme. Cada una de estas sacudidas lleva consigo un propósito sagrado. No vienen a destruir, sino a refinar, a separar lo genuino de lo que ha sido una apariencia, a levantar una iglesia más despierta, más entregada, más rebosante de su espíritu. Y siento que este proceso podría tomar una intensidad aún mayor a partir de abril. Dios no ha callado. Él está hablando con claridad, señalando su calendario divino, despertando aquí los suyos, llamándonos con urgencia a estar listos. Pero tantos están embriagados
con el estrépito de este mundo, atrapados en la prisa de lo momentáneo, que han olvidado lo eterno. Y cuando eso sucede, el peligro es real. La visita de Dios puede pasar desapercibida, como les ocurrió a los fariseos, quienes teniendo las Escrituras, las señales, los profetas, no reconocieron al Mesías en medio de ellos. No permitas que abril te encuentre dormido en lo espiritual. Este mes puede ser un umbral hacia tu destino si prestas atención a lo que el cielo está anunciando. Porque con Dios, cada movimiento está cargado de intención. Cada detalle es significativo. Nada ocurre por azar, sino por diseño divino. Y cuando esta verdad penetra el corazón, dejamos de vivir por inercia y comenzamos a caminar con discernimiento, atentos a su voz, sensibles a sus llamados, obedientes a su guía. Abril de 2025 puede ser ese punto de inflexión donde tu fe se enciende, donde tu visión espiritual se aclara, donde tu andar se alinea con el propósito que el Padre trazó para ti desde antes del principio de los tiempos. No importa si antes estuviste distraído, hoy puedes despertar, hoy puedes levantar la mano al cielo y decir: Señor, si estás hablando, aquí estoy para escucharte, porque esto no es una advertencia fría, sino una invitación cargada de amor. Dios no es un juez airado que espera castigarte, es un Padre tierno que avisa con antelación para que cuando llegue el momento, sus hijos estén preparados. En 1 Tesalonicenses 5:4 se nos asegura que nosotros no estamos en tinieblas, para que el día del Señor no nos tome por sorpresa como a un ladrón. Esta promesa es para los vigilantes, los que oran sin cesar, los que disciernen los tiempos, los que no se burlan cuando escuchan que abril está marcado, sino que doblan sus rodillas y buscan el rostro de Dios con sinceridad. Así inicia este nuevo tiempo, no con temor, sino con reverencia profunda, no con ansiedad, sino con la expectación de quien espera al amado. Porque si algo está por comenzar, queremos estar posicionados con el alma dispuesta, con el espíritu afinado, con la fe encendida, porque cuando Dios se mueve, aquellos que han estado despiertos no tiemblan de miedo, sino que se alinean con su mover. Los ojos naturales ven sucesos, pero los ojos del espíritu reconocen las señales. Y esta distinción ha sido constante a lo largo de toda la historia de la redención. No es que el mundo esté a la deriva, es que muchos no han aprendido a leer lo que el cielo está comunicando. En Lucas 21:11, la Escritura nos revela que habrá grandes señales, tanto en los cielos como en la tierra, en las naciones y en los corazones humanos. Pero esas señales no vendrán como anuncios evidentes para todos, sino como latidos celestiales que solo pueden percibir aquellos que caminan despiertos en el Espíritu. Abril se acerca, pero las señales ya están desplegándose. No aparecerán repentinamente, ya se están manifestando, silenciosas para quienes están dormidos, pero ensordecedoras para los que vigilan. Cuando Jesús reprendió a los fariseos por no saber discernir los tiempos, fue porque ellos sabían interpretar el clima, pero no entendían la voz de Dios en medio de los acontecimientos. En Mateo 16:3, Él les dijo: «Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Qué actual resuena hoy esa declaración. En medio de tantas crisis, guerras, tensiones sociales, caos climático y transformaciones culturales, muchos han centrado su atención solamente en las causas humanas, olvidando que detrás de todo
también hay una causa divina, porque hay ocasiones en las que Dios permite el caos no para castigar sin sentido, sino para remover lo que no debe permanecer. Hebreos 12, 27 nos recuerda que todo lo que puede ser sacudido será removido para que solo quede lo eterno. Cuando las estructuras humanas tiemblan, cuando la incertidumbre crece, cuando lo viejo comienza a caer, es la evidencia de que un cambio profundo se avecina. Estas señales no deben paralizarnos con miedo, sino hacernos despertar. El verdadero problema no es que el mundo esté cambiando, sino que la Iglesia no perciba que el cambio la incluye también. Jesús advirtió en Mateo 24:6 sobre rumores de guerras, sobre naciones levantándose unas contra otras, pero añadió una instrucción fundamental: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. En esas palabras hay más que una profecía. Hay una orden: no temas, pero tampoco ignores. No te alarmes, pero tampoco permitas que tu alma se adormezca. Nada sucede sin que tenga una raíz en lo espiritual. Todo lo que se mueve en esta tierra ha pasado primero por la sala del trono. Hoy vivimos una hora crítica, pero lo más alarmante no es lo que ocurre fuera, sino lo que está pasando dentro del corazón de muchos hijos de Dios. Hay una pérdida de sensibilidad a la voz del Espíritu. No es solo una cuestión de pecado evidente, sino de corazones que han dejado de percibir los susurros del cielo. Jesús habló de esto en el libro de Apocalipsis, cuando describe a la iglesia de la Odisea como rica, satisfecha, pero verdaderamente desnuda y ciega. Es una fe que ha perdido la conexión con la dimensión eterna. Puedes estar presente en cada reunión, cantar alabanzas, predicar con pasión y aún así no discernir el mover actual del Espíritu Santo. El Espíritu no siempre se manifiesta con estruendos ni con señales deslumbrantes. A veces es en la suave brisa de una palabra, en la coincidencia divina de una conversación o en un cambio sutil de atmósfera donde Dios está gritando a nuestras almas. Pero si nuestros sentidos no están entrenados, pasaremos por alto lo sagrado. La frialdad espiritual que hoy invade a muchos no es otra cosa que el fruto de haber apagado la lámpara interior. Y mientras tanto, el mundo muestra señales de juicio, sí, pero también de un parto espiritual. Cada crisis en la palabra precedió un mover glorioso. Antes del regreso de Israel a su tierra hubo ruina. Antes de Pentecostés, persecución, dispersión y un profundo silencio. Dios se mueve en medio del caos, pero solo aquellos con el oído afinado al cielo pueden escucharlo. El profeta Elías lo vivió. Se refugió en una cueva esperando la manifestación divina. Vino un viento recio, un temblor, fuego ardiente. Pero el Señor no estaba en nada de eso. Solo cuando llegó ese silbo apacible y tierno, su alma supo que Dios estaba allí. Así es hoy. Hay quienes buscan milagros estridentes, pero el Señor ya está hablando en medio de lo cotidiano. ¿Puedes percibirlo? En tiempos de Belsasar, hubo una escritura que apareció en la pared, un mensaje divino que nadie pudo interpretar, salvo Daniel, quien mantenía su espíritu en comunión constante con el Altísimo. Hoy también hay una escritura celestial manifestándose en los muros del tiempo, y pocos la están leyendo. Los sistemas cambian, las leyes se vuelven sombras de lo que fueron, la verdad es tergiversada
Pero en medio de esa confusión, el Espíritu sigue susurrando. No esperes el cielo abierto o una voz audible para saber que Dios ya está hablando. Basta con mirar con ojos del Espíritu. Las lágrimas colectivas, la ansiedad que inunda naciones, los estallidos emocionales, no son simples consecuencias sociales. Son el grito de una creación que gime esperando redención. Como enseña Romanos 8:2, los dolores no siempre anuncian muerte. A veces son el preámbulo de una nueva manifestación del cielo. Pero solo los que han ejercitado su discernimiento espiritual podrán reconocerlo. Hebreos 5:14 nos lo recuerda. El alimento sólido es para aquellos que han madurado, para quienes han entrenado sus sentidos para distinguir entre lo bueno y lo malo. No basta con repetir versículos o saber doctrina. Es necesario tener discernimiento para comprender cuándo las Escrituras se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Isaías tuvo una visión gloriosa del trono de Dios, rodeado de serafines que clamaban: «Santo, Santo, Santo», mientras los cimientos temblaban ante su presencia. Esa visión no llegó en tiempos de bonanza, sino cuando murió el rey Usías, un momento de pérdida y desasosiego, porque es en el quebranto donde la gloria se revela. Pero solo la verán aquellos que no se distraen con el bullicio del mundo. La presencia de Dios se está levantando, no con espectáculos, sino con profundidad, y no será vista por quienes buscan confort, sino por los que anhelan su rostro. Las señales no son para el curioso, sino para el que está dispuesto a escuchar. Jeremías 33:3 nos ofrece un clamor: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». No se trata de descubrir por lógica, sino por comunión. Las cosas profundas no están escondidas por Dios para que no las veas, sino para que solo las encuentren los que le buscan con todo su ser. Y cuando ese nivel de intimidad se alcanza, el velo se corre. Entonces ves que la creciente maldad, la frialdad del amor, la distorsión de lo verdadero son ecos del reloj eterno que marca que el tiempo se acorta. El espíritu del anticristo no es un concepto lejano ni una figura por venir, es una influencia sutil pero activa, una manera de pensar que ya se ha infiltrado en este mundo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, se nos revela que esta influencia ya opera entre nosotros. No hablamos solo de un personaje futuro, sino de una estructura mental que niega la esencia de Cristo, que sustituye la verdad con falsedades disfrazadas, que desvía la fe hacia lo trivial y lo pasajero. Esta corriente de engaño se manifiesta en los medios de comunicación, en los gobiernos, en ideologías modernas e incluso se ha infiltrado en algunas iglesias. Las señales son claras, están por doquier, pero aquellos que tienen el alma adormecida no las reconocen, no por falta de evidencia, sino por ausencia de hambre espiritual. En los días de Jesús, muchos aguardaban al Mesías, pero lo esperaban conforme a sus propios criterios políticos y religiosos, y por eso no pudieron ver que las señales ya estaban cumpliéndose. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, declara que Él vino a los suyos, pero ellos no le recibieron. No fue ignorancia lo que los cegó, fue la dureza de sus corazones, porque cuando un corazón se resiste a transformarse, también se niega a percibir lo que el Espíritu revela. Hoy como entonces, hay señales de que algo glorioso
está a punto de nacer. Hay una urgencia en el aire, un despertar que se avecina, pero solamente los corazones rendidos, quebrantados delante de Dios, serán capaces de comprender lo que ocurre. El retorno del Señor no estará marcado solo por catástrofes o eventos globales, sino por indicios espirituales que ya están aquí. Una humanidad dividida, una fe debilitada, una juventud distraída. Jesús lo advirtió en Mateo 24. Habló de cómo muchos caerían, del enfriamiento del amor, del surgimiento de falsos profetas. No son predicciones futuras, son diagnósticos del presente. Las señales no están en camino, ya han llegado. Por eso ahora más que nunca necesitamos una visión clara y profunda. Discernir no es predecir, es comprender lo que Dios está revelando, es leer lo invisible a través del Espíritu, como lo expresó Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no entiende lo que viene del Espíritu porque le parece locura, pero quien ha nacido del Espíritu lo discierne todo. El verdadero problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchos han dejado de escuchar. Han reemplazado la intimidad con el Padre por rituales vacíos. Han cambiado la comunión viva por la costumbre religiosa, y eso les ha robado la capacidad de ver. La voz de Dios aún resuena. Se escucha en el eco de las pruebas, en los sacudimientos del sistema, en el susurro del Espíritu. Solo hay que estar dispuestos, como lo estuvo Samuel en el templo. Aquel niño aprendió a distinguir esa voz divina mientras los demás dormían, como los profetas de antaño que caminaban viendo lo invisible porque vivían conectados con lo eterno. La palabra no fue escrita como un libro de historia muerto, sino como un instrumento profético vivo. Cada promesa aún respira, cada advertencia aún vibra. La falta de paz, el desorden global, la rapidez con que todo se transforma, no son hechos aislados, son engranajes de un propósito divino. Dios está preparando la escena, y abril podría ser un punto de quiebre espiritual, pero no se revelará con estruendos, sino en la quietud del Espíritu. Solo lo notarán aquellos que han afinado su oído, los que no se conforman con lo terrenal, los que conocen el idioma del cielo. Hoy, más que nunca, no basta con ver, hay que interpretar lo que se ve. Daniel Dogder de 10 declara que los malvados no comprenderán, pero los sabios entenderán. ¡Qué declaración tan poderosa! Porque en estos días no todos verán lo mismo. Algunos verán desorden, otros verán preparación, algunos sentirán desesperanza, otros sentirán esperanza. La diferencia no estará en los ojos, sino en el corazón. Quien camina en comunión con el Espíritu sabrá descifrar cada señal como un susurro de Dios, pero quien ha estado dormido dejará que el tiempo pase sin notar que el reloj celestial ya ha avanzado. Aquello que hoy parece invisible pronto será evidente para todos, pero cuando llegue ese día, muchos no estarán listos. Por eso, este es el momento de abrir los ojos, de afinar el oído, de permanecer atentos. El cielo no está gritando, está hablando con precisión. No se comunica con desesperación, sino con autoridad. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay ocasiones en las que el cielo lanza advertencias tan nítidas, tan contundentes, que ignorarlas no es simple distracción, sino rebeldía del alma. Las señales ya han sido emitidas. El tiempo está marcado.
Abril se presenta como una línea espiritual, pero no todos la cruzarán con el corazón alineado con el cielo, porque antes de cualquier manifestación visible, el Señor demanda algo que no se ve, un arrepentimiento genuino, profundo, sin máscaras, sin motivaciones egoístas ni emociones pasajeras. No se trata de una emoción superficial, sino de una ruptura profunda del espíritu que sacude el alma hasta sus cimientos. Desde los albores del tiempo, la voz de Dios ha resonado con el mismo clamor: regresa a mí. En Joel 2:12, el Señor nos llama con palabras que desgarran la indiferencia. Volveos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Este llamado no es a una ceremonia vacía ni a gestos religiosos, sino a un abandono total del yo, a una entrega genuina y sin reservas. El verdadero arrepentimiento no se reduce a un suspiro de emoción momentánea. Es una transformación completa del rumbo, un volvernos decididamente hacia el rostro glorioso del Altísimo, reconociendo que todo lo que no es Él nos ha desviado del propósito eterno. Las páginas de la palabra lo confirman una y otra vez. Cuando un cambio crucial estaba por acontecer, el mensaje fue invariable: arrepiéntanse. Noé, con el martillo en mano y el corazón cargado de advertencia, alzaba su voz mientras erigía el arca. Elías, profeta del fuego, enfrentó a una nación para que escogieran a quien servir. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparó el camino con una consigna urgente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. No se trataba de estructuras religiosas, sino de una sacudida espiritual. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque lo nuevo de Dios no puede ser depositado en corazones aferrados a lo viejo. Dios siempre comienza su obra en el terreno del arrepentimiento. Allí planta su voluntad. No hay revelación sin purificación, ni restauración sin rendición. No hay llamado genuino sin desprendimiento. Antes de usar a Isaías, el cielo tocó sus labios con fuego. Antes de restaurar a Pedro, Jesús lo condujo al llanto desgarrador por su traición. Antes de liberar a los exiliados de Babilonia, hubo confesión pública de pecado. El arrepentimiento no es un evento aislado en el tiempo, es una postura continua del alma, una vida vivida con el rostro postrado, reconociendo la santidad de Dios y nuestra necesidad constante de su gracia. Pero no basta con una transformación individual. Hay momentos en que la corrupción generalizada exige una respuesta colectiva. Nínive escuchó la voz profética y no esperó señales adicionales. El rey dejó su trono, los nobles su dignidad y hasta los animales fueron incluidos en el clamor. Jonás 3:8 declara: clamen a Dios con fuerza y cada uno abandone su mala conducta y la violencia que hay en sus manos. Ese acto conmovió el corazón de Dios. El juicio fue detenido, porque cuando un pueblo se humilla unido, el cielo se abre con compasión. La ausencia de quebranto revela corazones endurecidos. Cuando los altares ya no son humedecidos por lágrimas, cuando el pecado se trivializa y la santidad se diluye en excusas, es señal de que algo muy profundo se ha apagado. En Jeremías 6:15, el Señor lanza una queja dolorosa. ¿Acaso se avergonzaron de cometer abominaciones? No se avergonzaron en lo más mínimo, ni siquiera saben sonrojarse. No se refiere al mundo ajeno,
sino a los suyos, a quienes ya no tiemblan en su presencia, a los que han vestido la apariencia de piedad, pero viven sin reverencia. El arrepentimiento no se fabrica por manipulación, es una obra genuina del Espíritu Santo. Solo Él puede convencer al alma de pecado, de justicia y de juicio, como lo enseña Juan 16:8. Pero hay una condición: el corazón debe estar dispuesto. Dios no irrumpe con violencia. Él llama con ternura, espera con paciencia, pero también advierte con firmeza. Y cuando la advertencia se convierte en silencio, es porque la puerta comienza a cerrarse. Esa es la gravedad de esta hora. Abril no es simplemente otro mes, es una estación de llamado. No respondamos con razonamientos, sino con lágrimas, no con discursos, sino con rodillas dobladas. Israel sufrió cada vez que se alejó del pacto, no porque Dios fuera cruel, sino porque las leyes espirituales tienen consecuencias inevitables. En 2 Crónicas 7:14 está escrita la condición eterna. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa sigue viva, pero no basta con citarla. Hay que encarnarla, vivirla, rogarla con urgencia. Los tiempos proféticos no se detienen a esperar la preparación del hombre. Dios avisa, pero el reloj no se detiene. El llamado al arrepentimiento es para hoy, no cuando ya sea evidente, no cuando la crisis estalle, no cuando las noticias confirmen lo profetizado. El momento es ahora, hoy, en este mismo instante. Si percibes el susurro del Espíritu, no cierres tu alma, no endurezcas ese corazón que Él anhela tocar. Cada instante que pospones el arrepentimiento, te alejas un paso más del propósito divino, y cuando el alma se resiste, se forma una barrera cada vez más difícil de romper. En el libro de Apocalipsis, esas cartas dirigidas a las iglesias no son simples textos antiguos, son espejos que reflejan el hoy. Había congregaciones que defendían la sana doctrina, pero habían dejado de amar como al principio. Otras daban la apariencia de estar llenas de vida, pero por dentro estaban vacías. Y a todas, sin excepción, se les dio el mismo mandato celestial: arrepiéntanse, no como un acto religioso externo, sino como una respuesta sincera al llamado de volver al Padre. En Apocalipsis 2:5, el Maestro mismo nos recuerda: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, vuelve a las obras del principio. El arrepentimiento no es mirar atrás con vergüenza, es mirar hacia adelante con esperanza, es regresar al diseño del cielo, restaurar lo que se perdió y volver a caminar bajo la luz del Espíritu. Cuando el pueblo de Dios responde con un corazón contrito, el juicio se detiene. Esa ha sido siempre la ley del reino. Pero cuando hay resistencia, el tiempo de gracia se acorta. En los días de Noé, la maldad cubrió la tierra como una niebla espesa, y solo una familia encontró gracia a los ojos de Dios. En Sodoma y Gomorra, la oscuridad era tan profunda que no se hallaron ni siquiera 10 justos. Nuestro Dios no actúa por ira caprichosa, sino cuando el clamor del pecado llega hasta el cielo. Y aún en medio del juicio, Él se muestra misericordioso con los que se vuelven a Él con todo su ser. El arrepentimiento debe ser total. No se limita a lo visible,
también alcanza los pensamientos ocultos, las intenciones del alma, las motivaciones del corazón. Hebreos 4:13 nos recuerda que no hay nada que quede fuera de su mirada. Todo está al descubierto delante de Él. Por eso, arrepentirse es presentarse desnudo ante su luz, es decirle: examíname, transfórmame, purifícame. Es dejar de confiar en nuestras fuerzas y confesar con sinceridad: sin ti no tengo vida. No podemos anhelar un mover del Espíritu y al mismo tiempo retener aquello que apaga su fuego. No podemos clamar por un avivamiento si el altar de nuestro corazón está contaminado. El fuego del cielo solo desciende sobre lo santo, sobre lo consagrado. Este llamado es urgente, porque lo que está por manifestarse no podrá ser soportado por corazones a medias. Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay espacio para lo tibio. Este es el tiempo de la definición, y esa definición comienza en lo profundo del alma cuando el corazón se rinde y se quiebra ante la presencia del Señor. La gracia de Dios es un río inagotable, pero no está para justificar la rebelión, sino para tender un puente hacia el retorno. Ese puente se cruza con lágrimas, con humildad, con un corazón dispuesto. El verdadero arrepentimiento no es algo que se impone desde fuera, es un despertar interior, es el Espíritu tocando suavemente puertas que llevaban años cerradas. Es el Padre que llama, que espera, que observa desde lejos, como en aquella parábola del Hijo Pródigo. En Lucas 15, fue el arrepentimiento lo que hizo que el Hijo volviera en sí, y fue la decisión de regresar lo que activó el abrazo del Padre. Esa imagen no ha cambiado. El mismo Padre sigue esperando. Hoy también resuena una voz. No es una voz de condenación, sino de autoridad del cielo. El tiempo se reduce, las oportunidades se estrechan. Abril será un parteaguas espiritual, pero el fruto que cada uno coseche dependerá de la tierra que haya preparado en su interior. No se trata de temor, sino de alinearse con el mover divino. Este mensaje no es para los indiferentes, es para los que han dicho: Espíritu Santo, no quiero perder tu presencia. El arrepentimiento no es una señal de debilidad, es la expresión más pura de sabiduría. El necio se excusa, el sabio se humilla, el orgulloso busca justificar su conducta, pero el entendido se postra en reverencia, porque aquel que se rinde será restaurado por la mano del Altísimo. El Salmo 51:17 nos asegura que los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Él. Esta promesa sigue vigente. Aquel que se entrega por completo será recibido. Abril no debe sorprender a una iglesia dormida, sino encontrarla despierta y de rodillas. Que esta generación no quede marcada como la que oyó, pero no obedeció. Que no se repita la historia de aquellos que se burlaron de Noé hasta que la lluvia cayó. Esta no es una advertencia más, es el gemido del Espíritu llamando a su pueblo. Es la última curva antes del abismo. La gracia aún está fluyendo. La puerta sigue entreabierta, pero no lo estará por siempre. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento de volver, porque cada palabra que sale de la boca de Dios cumple su propósito. En los que oyen y responden, produce vida, pero en los que endurecen su corazón, testifica en su contra. Por eso,
El clamor al arrepentimiento no puede dejarse para después. No admite condiciones ni puede ser suavizado. La santidad no es un lujo opcional reservado para ciertos tiempos, es una urgencia divina. Solo los que tienen el corazón purificado podrán contemplar el rostro de Dios. Solo los verdaderamente humildes caminarán con firmeza en medio de la oscuridad. Solo aquellos cuyos corazones han sido quebrantados serán restaurados con el poder del Altísimo. Hoy es el instante de volver. Este es el tiempo de responder al susurro del Espíritu, porque quien se rinde de verdad será vestido de gloria, y aquel que se humilla en lo secreto será exaltado en el tiempo perfecto. Cuando las sombras se intensifican, no es porque Dios se ha apartado, sino porque su luz está a punto de irrumpir con más fuerza. Jamás el Señor ha cedido la última palabra a la tiniebla. En cada momento crítico de la historia espiritual, cuando parecía que todo estaba perdido, surgieron hombres y mujeres que no se conformaron. No eran los más ilustres ni los más capacitados, eran simplemente aquellos que decidieron mantener los ojos abiertos cuando el resto eligió dormir. Y una vez más, será así. Abril no es solo una alarma, es una chispa divina, un punto de activación para los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esos elegidos no fueron creados para ser simples testigos del caos. No, son almas que vibran distinto, que sienten el cielo aún en medio del ruido. No se dejan desviar por lo visible, porque han sido formados en lo secreto, en lo que no se ve. La galería de Hebreos 11 nos habla de ellos, hombres y mujeres que caminaron por la fe aunque no vieron el cumplimiento inmediato, porque la fe de los apartados no se ancla en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de su Dios. Ellos no se detienen ante lo incierto, porque saben que lo eterno siempre prevalece sobre lo pasajero. Esa es la huella de los que han sido llamados, y en tiempos como los que están por venir, esa huella comienza a arder como una llama que no puede ser escondida. El profeta Isaías clamó con una voz que aún resuena como un eco del cielo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Isaías 60, 1, 2. Ese mandato no fue dirigido a multitudes, sino a un remanente, a los portadores de gloria, no por méritos humanos, sino por disposición celestial. Son los que fueron llamados a brillar cuando el mundo pierda su rumbo, porque no todos despertarán, pero aquellos que lo hagan sabrán que ha llegado el momento de actuar, no de observar. La crisis no es un accidente espiritual, es un escenario diseñado desde lo alto para revelar lo que está firme y lo que se desmorona. Lo que se quiebra nunca estuvo verdaderamente arraigado. Lo que permanece fue forjado en los momentos de intimidad profunda. Por eso los escogidos no son moldeados en ambientes cómodos. Su alma fue cincelada en el silencio, en el dolor, en la espera. Mientras otros buscaban la aprobación de los hombres, ellos anhelaban la comunión del Espíritu. Cuando las voces se amontonaban, ellos sintonizaban su oído para una sola voz, la del cielo, y cuando llegue el momento de hablar, sus labios no se moverán por emoción, sino por asignación divina. No repetirán lo que se oye en la tierra,
sino que proclamarán lo que se está diciendo en los cielos. El llamado que se libera después de abril no será comprendido por aquellos que buscan caminos comunes. No será algo lógico, ni agradable, ni aceptado por todos. Porque los escogidos jamás encajaron en moldes terrenales. Su obediencia rompe rutinas, su fidelidad incomoda, su sola presencia sacude estructuras, no por altivez, sino por sintonía con el reino. Son como Juan el Bautista en el desierto, cuya voz no dependía del templo ni de rituales religiosos, pero cuyo mensaje trastornaba los sistemas establecidos. Así caminan los verdaderos enviados. No buscan ser comprendidos, su único anhelo es ser fieles. Ezequiel recibió una misión que parece haber sido escrita para nuestros días. Fue enviado a un pueblo testarudo, de corazón endurecido, y Dios no le pidió resultados visibles, solo le pidió que obedeciera. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a un pueblo rebelde que se rebeló contra mí. Tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Tal vez escuchen, tal vez no, pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel 2:3-5. Esa es la esencia del llamado, ser señales vivas, aunque el entorno se resista a recibirlas, porque no son definidos por la respuesta del pueblo, sino por la voz de aquel que los envió. Los escogidos son los que permanecen cuando otros se alejan, los que todavía creen, aun cuando las promesas parecen lejanas. Aquellos que continúan su marcha, aun cuando todo parece derrumbarse, no lo hacen porque sus ojos lo vean claro, sino porque su espíritu ha sido convencido. Su fe no es algo heredado ni aprendido de memoria, es una certeza nacida en medio del quebranto, fortalecida en el crisol de la prueba. Por eso, cuando todo lo demás se tambalea, ellos permanecen firmes, porque su vida no descansa sobre lo que el ojo puede ver, sino sobre la roca de los siglos, que jamás será movida. Después del mes de abril, se alzarán voces con una claridad que sacude el alma. No serán voces nuevas para el cielo. Desde antes de nacer, ya habían sido conocidas por el Altísimo. Pero ahora, su tiempo llegará. Saldrán de los rincones del anonimato, no buscarán cabida en los esquemas del control religioso, no se dejaron comprar ni manipular, y serán portadoras de corrección, de dirección y del fuego del Espíritu. No hablarán para agradar, sino para despertar a los dormidos. Y su voz no será un eco más en el ruido de este mundo, sino como clarín en la cumbre, como filo en la batalla, como faro en la penumbra. El remanente que Dios está avivando no necesita de la aprobación de hombres, porque ya ha sido afirmado por el cielo. Como Elías en el monte Carmelo, no oran para ser vistos, sino para que el fuego de Dios se haga presente. Respóndeme, Jehová, respóndeme, clamaba el profeta, no para engrandecerse, sino para que el pueblo conociera quién era el verdadero Dios. Esa es la súplica de los escogidos. No buscan fama, claman por una manifestación divina, no desean aplausos, desean que el cielo se abra y el fuego descienda, porque entienden que una sola chispa del Espíritu vale más que 1000 sermones adornados. Quienes han sido escogidos llevan dentro de sí una carga santa, no caminan livianos, porque han sido marcados por el dolor de la generación. No predican como una profesión, lo hacen porque han sido enviados. Como Jeremías, sienten un fuego encerrado en sus huesos, que los consume por dentro y que no los deja guardar silencio. No pueden quedarse quietos,
porque el mensaje que portan no es un argumento, sino un peso sagrado que arde en lo profundo. Y cuando llega el momento, ese fuego encuentra por dónde salir. En estos días, muchos serán sacudidos de su adormecimiento espiritual. Algunos sentirán un estremecimiento interior que no pueden explicar. Otros recibirán instrucciones que desafían toda lógica humana. Es Dios quitando lo superficial para mostrar lo verdadero. Pero este despertar no será cómodo, requerirá desprendimiento, exigirá renuncias, demandará una atención absoluta, porque los que han sido llamados para este tiempo no pueden vivir como si fuese un tiempo cualquiera. Su existencia está marcada por una urgencia que viene del cielo. Después de abril, la diferencia entre los que fueron llamados y los que solo observan será notoria. Los que han sido moldeados por el proceso entrarán en el cumplimiento. Los que han perseverado serán posicionados. Los obedientes serán enviados. Y los que han permanecido dormidos deberán elegir quedarse en su comodidad o responder al llamado, porque el despertar de los escogidos no dejará espacio para la tibieza. Traerá exposición, quitará caretas, separará lo genuino de lo falso. Dios no está llamando a las masas, está levantando un remanente. El poder no estará en la cantidad, sino en la intensidad del fuego. En el libro de Jueces, capítulo 7, Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, porque la victoria no dependía del número, sino de la obediencia. Así actúa el reino. No necesita de grandes escenarios, solo requiere corazones rendidos. No busca estrategias humanas, sino manos puras y corazones íntegros. Y es ese tipo de personas las que serán activadas después de abril. El avivamiento que viene no será el resultado de campañas, sino de comunión íntima con el Espíritu. No será impulsado por emociones, sino por revelación. Los escogidos no se mueven por eventos, se mueven por órdenes divinas. Y cuando Dios habla, no buscan garantías, solo preguntan cuál es el siguiente paso, como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, como Moisés, que volvió a Egipto llevando solo una vara, como María, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos oscuros, todos ellos fueron elegidos que despertaron a su hora. La cuestión no es si Dios levantará a alguien. La verdadera pregunta es si tú estarás preparado cuando Él lo haga. Porque este mensaje no es una reflexión lejana. Es una llama viva que enciende el espíritu. Es la trompeta que anuncia que el campamento debe ponerse en marcha. Es el sonido que proclama que los velos están cayendo, que los nombres están siendo llamados en lo oculto para ser revelados en lo público. Y los que respondan con obediencia serán los que enciendan la llama en medio del invierno. Después de abril, no todos verán con claridad, pero los que caminen en sintonía con el Espíritu sabrán que su tiempo ha llegado. No habrá espectáculos, habrá asignación, no habrá ovaciones, habrá ángeles comisionando, porque el cielo no se mueve al ritmo de la fama, sino al compás del propósito eterno. Y cuando el Señor decide poner en marcha su propósito en la vida de alguien, ninguna oposición humana tiene el poder de frenarlo. Aquellos a quienes Él ha señalado no entran en competencia, simplemente obedecen. No intentan manipular las circunstancias, se entregan en servicio humilde. No buscan ejercer control,
sino que se rinden por completo. La fuente de su fortaleza no está en sus dones naturales, sino en la profunda dependencia del Espíritu Santo. Su autoridad no se construye sobre los logros terrenales, sino que brota de una obediencia absoluta a la voz de Dios. Estas almas serán los vasos escogidos que Él empleará para restaurar corazones, confrontar realidades, levantar a los caídos y preparar el camino para su regreso glorioso. Serán señales vivientes, portadores de lo eterno, en medio de lo que se desvanece. Dios está separando a los suyos, está llamando con urgencia, está despertando a los que tienen oídos espirituales, porque el tiempo no se detendrá. Abril no será un mes más en el calendario, será un punto de activación divina para muchos, una confirmación para otros, un nuevo inicio para algunos y, para quienes han estado preparados, el momento esperado de avanzar en lo que se les fue revelado años atrás. Este no es un despertar para llamar la atención del mundo, sino para ser instrumentos en manos del Altísimo. No es para recibir aplausos, sino para ser enviados con un propósito eterno, porque los que han sido marcados por el fuego del Espíritu no persiguen reconocimiento, su pasión es cumplir fielmente la asignación celestial. Cuando las palabras proféticas escritas en las Sagradas Escrituras comienzan a resonar una y otra vez en los medios, en las conversaciones cotidianas, en los escenarios políticos y sociales, ya no hablamos de suposiciones lejanas. Nos encontramos ante un cumplimiento que va tomando forma de manera progresiva ante nuestros propios ojos. Las profecías no irrumpen con estruendo en el mundo, llegan de forma silenciosa a los corazones que han mantenido viva la llama de la fe. Aparecen en ese cruce perfecto entre lo prometido y lo vivido. Así como lo expresó el apóstol Pedro, tenemos una palabra profética firme, a la cual debemos prestar atención como a una antorcha que ilumina en la oscuridad, porque hay declaraciones celestiales que ya están activas y otras que están por ser activadas en una nueva temporada profética que comenzará a intensificarse tras abril. El libro de Daniel, esa joya profética de precisión divina, nos muestra cómo ciertos tiempos fueron sellados hasta que llegara el momento designado por Dios. En el capítulo 12, versículo 9, se dice: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Que ciertas revelaciones hayan permanecido ocultas no significa que hayan sido anuladas. Solo aguardaban el sonido del reloj del cielo. Y cuando ese reloj marca la hora, aquello que parecía enigmático se convierte en algo evidente. Abril será una estación espiritual donde los sellos comienzan a romperse y las palabras antiguas comienzan a desplegarse como flores en primavera. Los corazones sensibles al Espíritu empezarán a captar lo que por años fue un misterio velado. Nuestro Señor Jesús anunció que vendría una generación que sería testigo de señales jamás vistas. En Mateo 24, al hablar de los tiempos finales, no mencionó únicamente guerras o catástrofes, sino un ambiente espiritual cargado de desafíos, la fidelidad puesta a prueba, el amor que se enfría, la verdad siendo reemplazada por falsedades revestidas de religiosidad. Ese ambiente ya está presente, y aunque muchos aún esperan manifestaciones ruidosas y espectaculares, los que han aprendido a reconocer la voz del Espíritu saben que algunas de estas palabras proféticas ya están tomando aliento entre nosotros. La palabra de Dios no necesita dramatismo,
ni espectáculo para cumplirse. Solo requiere que llegue su hora, y ese momento ya está en marcha con un ritmo celestial. La profecía no fue dada para predecir fechas con precisión humana. Fue pronunciada para mantener despierto al pueblo de Dios cuando el cielo empieza a moverse. Jesús lo explicó con ternura y autoridad en Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. No dijo que esperáramos hasta que todo estuviera completo, sino que comenzáramos a vigilar desde los primeros indicios, porque la fidelidad no se demuestra solamente en el cumplimiento final, sino en el andar constante, en la vigilancia diaria, en el proceso de cada promesa. Después de abril, veremos cómo se intensifican los eventos que desafiarán nuestra visión espiritual. No serán solamente manifestaciones externas, sino movimientos internos, estremecimientos que sacarán a la luz nuestras verdaderas convicciones. Serán tiempos donde los fundamentos serán probados, donde se revelará la madurez y el discernimiento de cada corazón. Y solo aquellos que hayan aprendido a caminar con el Espíritu, con humildad y con reverencia, permanecerán firmes cuando los vientos comiencen a soplar con mayor fuerza. Las señales que una vez parecían distantes, ahora golpean con fuerza a la puerta de nuestras almas. Ya no son simples interpretaciones o debates teológicos. Lo que antes fue considerado teoría profética, hoy se convierte en una realidad palpable. Una falsa sensación de paz se cierne sobre las naciones y una persecución silenciosa pero penetrante comienza a desplegarse. Quienes no hayan cimentado su vida espiritual sobre la roca firme no podrán mantenerse en pie cuando los vientos arrecien. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, habló sin titubeos sobre la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin embargo, antes de referirse a su manifestación, advirtió sobre un misterio ya en operación, el misterio de la iniquidad, que desde entonces ha estado obrando y que ahora ha tomado forma, ha dejado de ser solo una sombra para convertirse en estructura, en sistema, en un diseño tangible que se impone sobre el mundo. Lo que antes parecía un susurro profético, ahora retumba como un estruendo. El mes de abril podría marcar un punto de inflexión, una estación donde el velo se corre aún más y lo espiritual se vuelve evidente incluso a ojos naturales. El libro del Apocalipsis, capítulo 6, nos introduce a los sellos que no anuncian caos al azar, sino que revelan una progresión con propósito, una secuencia diseñada por la justicia divina. Cada sello abierto desata una dimensión más profunda del juicio y del cumplimiento de lo que ya fue declarado. Muchos se han preguntado si estos sellos han comenzado a abrirse, pero lo que no se puede negar es que la humanidad se halla expuesta como nunca antes, expuesta física y espiritualmente. Hay un clamor por dirección, un hambre por verdad, pero también una ola de confusión y desvío. Se busca paz en lugares equivocados. Se practica una religiosidad vacía que no conoce la santidad. Y todo esto encaja perfectamente en el retrato profético que las Escrituras delinean como antesala de los eventos finales. En Ezequiel capítulo 33, el Señor habló del centinela que debe tocar la trompeta al ver venir el peligro. La vida de quienes escuchan depende de su reacción, pero la del centinela depende de su obediencia. Hoy se está haciendo sonar esa trompeta. No se trata de un grito emocional,
sino de un llamado desde lo profundo del Espíritu Santo que convoca al pueblo de Dios a regresar a las raíces de la fe, a rendirse por completo a su voluntad, a pasar del conocimiento mental a la vivencia espiritual. No se trata solo de una temporada profética más. Lo que está por llegar no es únicamente cumplimiento, sino una activación espiritual que cambiará el curso de la Iglesia de Cristo. Las palabras eternas que fueron pronunciadas están buscando corazones rendidos donde hacerse vida. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, describe un día glorioso en el que el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, anticipando su regreso majestuoso. Pero antes de ese día habrá conflictos, habrá separación entre lo genuino y lo falso. Habrá una batalla espiritual que marcará a quienes verdaderamente caminan con Dios. Aún no hemos llegado al día final, pero sí estamos transitando los días que lo anteceden. Cada paso que el mundo da en rebelión contra el Creador es una invitación urgente para que su pueblo se alinee con el cielo. La profecía no fue dada para generar pánico, sino para despertar una generación dispuesta, vigilante, consagrada. Jesús, al hablar del fin, dejó claro que antes del final, el Evangelio del Reino sería proclamado en todo rincón del planeta como testimonio viviente. Esa promesa sigue en pie y es un mandato que empuja a la Iglesia a ocupar su posición con valentía. La oscuridad no será excusa para el silencio. Mientras el engaño se multiplica, la verdad debe resonar con más intensidad. El tiempo de esconderse terminó. Es hora de hablar con convicción, de caminar con fuego en los pies, de vivir como lámparas encendidas en medio de la noche. Luego de abril, muchas voces se levantarán, no desde un lugar de teoría, sino desde la revelación recibida en lo íntimo con Dios, porque hay verdades que solo se abren ante corazones que arden con urgencia espiritual. El capítulo 11 del libro de Daniel declara que el pueblo que conoce a su Dios actuará con valentía. No huirá, no retrocederá, no se dejará paralizar por el miedo. El cumplimiento de la profecía no marca el fin de la Iglesia, sino el momento más poderoso de su misión. Apocalipsis no fue escrito para producir temor, sino para ser comprendido. Cada imagen, cada número, cada figura tiene eco en el espíritu de aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo. Aunque no podamos trazar una cronología exacta, ya se perciben los movimientos que anticipan lo que viene. Control sobre la economía, manipulación de la verdad, exaltación del hombre por encima de Dios, estructuras religiosas sin vida que niegan el poder de la fe genuina. Pero en medio de ese escenario, el Espíritu de Dios no ha dejado de hablar, y quienes estén dispuestos a oír sabrán cuándo levantarse. Todo lo que estamos viendo no es azar ni coincidencia. Es la manifestación de lo que Dios ya anunció. La palabra declaró que llegaría un tiempo en el que lo bueno sería despreciado y lo perverso aplaudido. Y estamos viviendo ese giro moral en carne propia. Lo que en otro tiempo se consideraba ofensivo, hoy se celebra con orgullo. Lo que antes se evitaba, hoy se promueve sin reservas. Isaías 5:20 no es solo un versículo antiguo, es una alarma que resuena con fuerza en nuestra generación. Y abril no será un mes cualquiera. No se trata de una fecha mágica, sino de un mover del cielo donde ciclos divinos se cierran y otros son activados. Aquellos que caminan
con los ojos del alma abiertos, percibirán que lo que parecía lejano está tocando nuestra puerta, que lo que antes era solo palabra, ahora es urgencia vital. Lo que se ignoraba por comodidad, ahora clama por ser atendido. Las profecías no están en pausa, están despertando, y ya no se trata de preguntar ¿cuándo?, sino ¿estamos listos para andar con el Espíritu en medio del cumplimiento? El Espíritu Santo no dejará a su pueblo en tinieblas si su pueblo está dispuesto a escuchar. Aquel que inspiró las promesas y advertencias hoy las está poniendo en movimiento, pero no lo hará en medio del ruido ni del espectáculo, sino en la soledad del corazón rendido, no en el eco de la religión, sino en la intimidad de la obediencia diaria. Porque el tiempo que vivimos no exige más información, exige transformación. Nos invita a pensar con ojos eternos, a discernir con una mente conectada al cielo, a caminar con el temblor santo de quien sabe que lo eterno está por irrumpir. Las señales no son amenazas, son direcciones del cielo, porque Dios jamás permitirá que su pueblo camine sin guía. Él siempre revela antes de sacudir, Él siempre prepara el camino antes de llamar a avanzar. Pero cuando la hora llega, ya no hay espacio para negociar. La única respuesta válida es la obediencia. Y esta generación está siendo convocada a responder con madurez, con prontitud, con integridad. Es momento de abrir las Escrituras no como quien hojea historia antigua, sino como quien recibe instrucciones urgentes. Cada línea profética no es un texto muerto, es una brújula viva. Y abril será un punto de inflexión, no porque algo nuevo empiece, sino porque lo que ya se había iniciado tomará otro ritmo, una forma más clara, más visible, y aquellos que hayan afinado su oído espiritual sabrán qué pasos dar. No basta con tener conocimiento, no alcanza con detectar las señales. El discernimiento sin preparación es una trampa. Si después de abril las profecías se intensifican, si la palabra se cumple con más rapidez, la única fortaleza será haber edificado una vida escondida en Dios, porque prepararse no es una reacción de último momento, es una siembra constante, silenciosa, que da fruto justo cuando llega el día difícil. Nuestro amado Jesús no solo profetizó los eventos del final, también nos enseñó a vivir en medio de ellos, que en Lucas 21:36 nos dejó una consigna clara: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar y orar no son opciones, son condiciones esenciales. Lo que viene no podrá sostenerse con emociones pasajeras, ni con discursos religiosos, ni con teoría vacía. Será necesario tener una comunión real, una entrega absoluta, una obediencia sin reservas. La preparación espiritual siempre comienza en lo oculto. Antes de ser voz, hay que ser oído. Antes de impactar, hay que ser moldeado. Antes de correr, hay que ser lleno. Como las vírgenes sabias de Mateo 25, que no llevaron aceite por saber la hora, sino porque entendieron que la relación con el esposo no puede improvisarse cuando ya se escucha el sonido de la puerta que se cierra. La necedad espiritual no nace de ignorancia, sino de descuido. Y quien hoy descuide su secreto con Dios, difícilmente se mantendrá firme cuando las tormentas arrecien. Pasado abril, muchos buscarán una dirección, otros buscarán consuelo, algunos pedirán respuestas,
pero solo los que han cultivado una relación íntima con el Espíritu caminarán sin tambalear, no porque lo sepan todo, sino porque han aprendido a moverse guiados por la fe, no por lo que ven. 2 Corintios 5, 7 nos recuerda esa dimensión celestial, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la senda de los que sobreviven el colapso de las estructuras humanas. Edificar sobre la roca, y lo que está por venir no tendrá una preparación en masa. Será personal, será íntimo, será profundo. Cada hijo de Dios debe asumir con total entrega la responsabilidad de crecer en lo profundo de su caminar espiritual. No podemos vivir alimentándonos de lo que otros han recibido, ni sostenernos en la fe de alguien más. No es posible edificar una vida en el Espíritu sobre la plataforma de hombres, estructuras o apariencias. Cristo debe ser la piedra angular, y sobre él debe levantarse día tras día una edificación intencional, continua, viva. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, el Espíritu nos recuerda: así como recibieron al Señor Jesucristo, caminen en Él, arraigados y cimentados en Él, y fortalecidos en la fe. Aquel que ha echado raíces profundas no será derribado por los vientos de la prueba, y el que ha sido edificado en lo eterno no se desmorona cuando las fachadas humanas se vienen abajo. Esta preparación no es simplemente una acumulación de doctrina, sino una transformación espiritual. No se trata solo de saber, sino de ser transformados. Las Escrituras deben ser conocidas, sí, pero sobre todo deben ser vividas. Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nos exhorta con firmeza: no se engañen a ustedes mismos siendo solo oyentes, sino sean hacedores de la palabra. Porque el peligro más sutil no está en la ignorancia, sino en el conocimiento que no lleva a la obediencia. Obedecer es la marca de una preparación genuina. No se trata de palabras elevadas, sino de elecciones concretas. No se mide en elocuencia, sino en carácter. El ayuno, la oración, el habitar en la palabra no son disciplinas opcionales para tiempos especiales, son esenciales, porque lo que se avecina exigirá una claridad que solo nace en la intimidad con Dios. Esa luz no brota en medio del ruido, sino en el silencio rendido, en la entrega voluntaria que purifica el alma de toda contaminación. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21, lo declara con claridad celestial: si alguno se limpia de lo que no honra a Dios, será un vaso útil, santificado y preparado para toda buena obra. Y eso es lo que el cielo demanda hoy: vasos dispuestos, corazones puros, vidas abiertas al mover del Espíritu. La fidelidad en lo escondido será el termómetro que mide la capacidad de sostener lo que es grande. Lucas 16:10 nos lo dice sin rodeos: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. La verdadera preparación no se muestra en los escenarios, sino que se moldea en los rincones del alma donde solo Dios observa, en los pensamientos que nadie escucha, en las decisiones que no buscan aplausos, en la rendición que solo Él ve, porque aquellos que permanecerán firmes después de abril no serán los que más influencia tuvieron, sino los que más obedecieron. Este no es un tiempo para entretenerse con suposiciones,
Es una hora de consagración profunda. No es el momento de buscar reconocimiento, sino de alinearse con el corazón de Dios, porque la gloria que se avecina no ha sido diseñada para levantar nombres humanos, sino para exaltar el nombre glorioso de Jesucristo. Y solo aquellos que hayan aprendido a desaparecer para que Él sea visto, podrán ser canales puros de esa gloria. Juan el Bautista lo dijo con una claridad que solo el Espíritu puede inspirar. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el verdadero espíritu de preparación. No formarse para ser admirado, sino para ser útil. No para sobresalir, sino para servir en humildad y poder. La comunión con el Espíritu Santo no es un evento emocional que se experimenta de vez en cuando. Es una relación diaria, constante, profunda. Solo a través de esa comunión se afina el oído para escuchar la dirección divina, esa voz que hará toda la diferencia entre avanzar o estancarse, entre vencer o ceder, entre mantenerse en pie o caer. Romanos 8:14 nos revela quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa guía no será general, será específica, personal. Y si hoy no aprendemos a ser guiados, será difícil obedecer cuando todo se vuelva más oscuro. Amar la verdad será un escudo indispensable. En tiempos donde lo falso se viste con ropajes de santidad, solo quienes hayan abrazado con pasión la verdad de la palabra podrán resistir el engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:10 declara que muchos se perderán porque no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. No basta con tener conocimiento de ella, es necesario amarla, defenderla, vivirla, y eso solo es posible si la verdad ha penetrado y transformado el corazón, porque en la hora del engaño, saber no bastará. Solo el amor por la verdad sostendrá. Prepararse también es soltar. No se puede correr con agilidad llevando el peso de aquello que el Señor ya dijo que debía quedar atrás. Hebreos 12:1 nos llama a dejar todo lo que estorba y el pecado que nos rodea para correr con perseverancia la carrera puesta delante de nosotros, porque aquello que no se entregó en el tiempo de gracia será un obstáculo en el tiempo de batalla. Por eso, este es el instante de rendirse, de purificar el alma, de ordenar cada rincón del ser, porque lo que viene demandará una entrega sin reservas. Es en este tiempo donde el carácter de Cristo debe ser moldeado en lo más profundo. No habrá espacio para esperar una transformación súbita cuando la tormenta ya haya comenzado. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, se nos llama a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Él es el patrón, no las corrientes humanas ni las tendencias religiosas. Cristo, solo Él, y únicamente aquellos que hayan sido conformados a su imagen podrán resistir la presión deformadora del sistema que ya empieza a levantarse, un sistema que intentará suavizar nuestras convicciones, desdibujar la fe, y solo los que estén arraigados en su identidad permanecerán firmes. El pueblo del Señor ha de volver a ser una generación consagrada, no por legalismo, sino como una expresión genuina de amor. En la primera carta de Pedro 1, versículo 16, se nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo.
Esa santidad no es un accesorio, es un sello, es un refugio, es una señal visible y sin ella nadie verá al Señor. Lo afirma Hebreos 12:14 con toda claridad. No se puede vivir jugando con el pecado y pretender tener discernimiento espiritual. No se puede mantener un corazón dividido y esperar permanecer estable cuando los vientos arrecien. La autoridad espiritual no vendrá con títulos humanos, sino con frutos evidentes. Mateo 7:20 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos no nacen de la noche hasta la mañana. Requieren cultivo, constancia, obediencia, entrega diaria. Este es el momento de permitir que el Espíritu Santo trabaje en el interior de cada creyente, formando la imagen viva del Hijo. La autoridad que se necesitará después de abril no será otorgada, será puesta a prueba, y aquellos que no hayan pasado por el proceso simplemente no resistirán. Esta es la llama que arde ahora mismo. No es un llamado por temor, es una convocatoria por propósito divino. No es una exigencia por presión, es una respuesta a la revelación. No es el impulso de la emoción, es el despertar de una visión celestial. El Señor no está buscando asistentes en un espectáculo, está llamando a colaboradores de su gloria. No está levantando religiosos, está activando hijos e hijas del reino. Y solo aquellos que caminen en sintonía con su espíritu podrán ser parte del mover que ya se asoma. Todo lo que no haya sido cimentado sobre la roca eterna será derrumbado. Todo lo que no esté edificado sobre la verdad será expuesto. Todo lo que no haya sido limpiado será pasado por fuego. Por eso, la preparación no puede ser a medias. Ha de ser profunda, ha de transformar cada aspecto de nuestra existencia, ha de reflejarse en cada decisión. Porque cuando lo profético se enciende, la tibieza se vuelve insoportable. Dios está convocando a un pueblo dispuesto, no impecable, pero sí entregado, no sin heridas, pero sí con un corazón rendido, no sin batallas, pero sí con un espíritu valiente y estable. Este es el momento de apartarse, de afirmarse, de asumir la posición espiritual que el cielo ha asignado. Porque después de abril, cada elección pesará, cada palabra contará, cada respuesta será un acto profético. Aquellos que hayan sido forjados en el anonimato serán elevados, no para ser admirados, sino para ser instrumentos eficaces. No para brillar, sino para provocar transformación. El llamado está sonando ya. El cielo está hablando con urgencia. La palabra está viva. El Espíritu está tocando los corazones. Y quienes estén atentos responderán. Quienes se hayan preparado permanecerán. Los que se humillen serán exaltados. Porque aunque el reloj corre y el tiempo se acorta, la gracia aún fluye, y mientras haya luz, aún se puede restaurar, aún hay oportunidad para crecer, aún se puede abrazar el llamado. El cielo nunca se mueve sin propósito. Abril no es un final, es un punto de inflexión, un umbral invisible que dividirá lo aparente de lo verdadero. Para muchos será solo una página más en el calendario. Para otros, será el instante donde todo comenzó a tomar sentido, porque lo que está en juego no es una fecha más, es una posición espiritual que marcará el rumbo. Dios no desea multitudes que reaccionen, anhela corazones que respondan con claridad. No está hablando para impresionar, está hablando para transformar. Esta es la hora santa en que los que han caminado en silencio
verán el cumplimiento de lo sembrado con fe. Mientras el mundo gira distraído, el Espíritu acomoda lo eterno. Mientras algunos preguntan, los despiertos ya se han alineado. Este mensaje no se extingue al cerrar el video. Sigue latiendo en el interior de aquellos que han percibido algo más profundo que palabras. Han escuchado el eco del cielo, y cuando esa voz ha penetrado el alma, ya no hay retorno. Estás listo para moverte al compás del Señor en el ritmo sagrado de esta nueva estación, porque después de abril ya nada será igual. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, cuéntanos en los comentarios cómo te estás preparando espiritualmente para lo que viene. Tu testimonio puede fortalecer a otros. Comparte este video con más cristianos para que también se preparen en el espíritu. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir caminando juntos en estos tiempos proféticos. Que la paz de Cristo te llene y el Espíritu Santo te fortalezca cada día. Nos vemos en el próximo video.